Durante un tiempo pinté en mi cuarto y hoy pinto desde mi estudio de arte. Hoy te quiero llevar en un tour por mi estudio para que veas la transformación que ha tenido, en lo que se ha convertido a lo largo de estos años, todo lo que ha pasado, pero también para que te sirva de inspiración y que veas que esto sí es posible. Bueno, yo recuerdo este día como si fuera ayer, estaba muy nerviosa, pero también súper emocionada, porque la verdad sentía que algo muy importante estaba empezando. Bueno, imagínense pues que compré este piso y ayer lo estuve armando, como pueden ver, pero ¿qué pasa? Tiene como un aceite negro, creo que es como donde arreglar motos y eso. Vamos a ver qué puedo hacer con ese piso porque si no me va a manchar los lienzos. Obviamente le pregunté a nuestro gran amigo Google y, según Google, esta es la solución. Supuestamente con bicarbonato y agua vamos a poder quitarle la grasa. Entonces vamos a ver si funciona. Bueno, según Google vamos a mezclar 3 cucharadas de bicarbonato con una taza de agua. Bueno, hoy me van a acompañar a surtir mi estantería, que es esta que ven acá, que ya por fin la armé. Y la idea es acá tener como todas las pinturas, como todo lo que vaya a estar utilizando, pero no lo que voy a estar usando como para una hora específica, porque para ese quiero usar este de acá, que como pueden ver tiene ruedas. Y pues puedo poner como los materiales que estoy usando en el momento, pero este de acá que va a quedar fijo es donde voy a organizar como todas las pinturas, pinceles, bueno, todo lo que pueda necesitar de materiales. Bueno, y ya por este lado tengo como las pinturas más pequeñas, por ejemplo estos son acrílicos. Tengo, pues miren, ya los he usado. Tengo por acá también estas que son acuarelas, que también pues las voy a organizar. Tengo por acá óleo pastel. Los voy a poner como en esta tapita para poderlos organizar mejor. Y bueno, miren cómo quedó ya esta parte de los acrílicos. Decidí mover como los aerosoles para acá abajo, porque allá tengo otros, entonces creo que me van a caber más fácil acá. Y bueno, en esta caja tengo un montón de cosas que obviamente hay que organizar. Por ejemplo, estas lijas, creo que las voy a meter más bien por acá. Uy, una chancla. Bueno, estos como esponjitas son para terminar como los lienzos cuando le echo el barniz. Bueno, compré de estos 2 tamaños como para tener ahí. También tengo que ubicarlos en alguna parte. Y bueno, miren estos lápices, me gustan. Bueno, este es otro cuarto del estudio y acá tengo como los canvas que están pues ya listos para empezar, que están así blanquitos. También tengo tela, bueno, otras cositas, más tela, otro canvas. Este es el cuarto como de reciclaje. Acá tengo como todas las cositas que me pueden servir para empacar los cuadros. Igual tengo que organizarlo, está súper desordenado. Allá hay como cosas que quiero pintar, que son como esculturas. En la parte de acá tengo acuarelas que ya he pintado, acuarelas u otros medios. Este por ejemplo es a lápiz. Este lo hice cuando yo estaba en el colegio, hace ya muchos años. Y bueno, hay como varias cositas ahí. Le fui dando vida al estudio con lo que más amo: el arte, los animalitos, la música, las plantas y mucho amor. Y puedo decir que este lugar se convirtió en un reflejo de mí. Bueno, y si tienen la duda, ¿qué es lo que escucho? Escucho todo un poco, pero me gusta muchísimo el soul, el jazz, el funk. Son como mis géneros favoritos. Pero también escucho rock, escucho pop. Pero digamos que mis géneros favoritos me animan. Acá está la comidita para los pajaritos y vamos a darles un poquito.
Aquí nacen ideas, a veces un poquito desordenadas, pero siempre muy sentidas y con un propósito. Y bueno, si ven un poquito de desorden es porque el caos también hace parte del arte. Ah, bueno, miren, el tema de la inspiración que les decía, bueno, acá tengo una guitarra, que también estoy aprendiendo a tocar guitarra, y acá tengo otros libros de artistas que me gustan un montón. Este es como un compendio de muchos artistas. Este libro que es de fantasía que me encanta, muy bueno. Bueno, tengo varias cositas. Vean, esto es muy chévere porque básicamente es vidrio, entonces me permite limpiar todo súper fácil. Acá porque no tengo fuerza porque estoy sosteniendo la cámara, pero básicamente eso es lo que hacen. Y ya, acá tengo este cosito que es para los pinceles, tengo el agua, ya está muy sucia, la voy a cambiar, más pintura. Y por acá tengo este piso que está cubierto para proteger obviamente todo el estudio. Y ya la cámara, donde grabo todo. Además, eso es como parte de mi estudio. Acá está pimienta, obvio. Bueno, por acá otro día en el estudio haciendo este mural maravilloso. Y como pueden ver ya está bastante avanzado. Ya tengo como una idea de la cara que quiero hacer, aunque la voy a cambiar un poquito. Y bueno, ya tengo también parte de las montañas, o sea, yo creo que se está viendo súper bien. Obviamente todavía le falta, pero ahí les voy mostrando como los avances. La cara yo creo que ya casi que está lista. Lo que quiero hacer con ella es como evocar mucho las culturas pre-incas y precolombinas en general, entonces creo que por ahí vamos bien. Poco a poco el estudio empezó a hablar por sí solo. Se llenó de colores, amigos, luces y mucha energía. Este no es solo un lugar donde pinto, es también un lugar donde me reinvento todos los días. A mí me encanta compartir e inspirar a las personas, así que por eso pues monté mi pequeño set de grabación aquí mismo en el estudio, porque obviamente también quiero contar mi historia con mi voz propia. Bueno, por acá yo ya estoy lista para empezar a grabar. Bueno, me faltan como unos detallitos, pero les quiero mostrar cómo es todo el proceso de grabación para llegar a los videos que ustedes ven en YouTube. Y bueno, por acá ya me maquillé obviamente muy básico. A mí casi no me gusta, bueno, no es que no me guste, sí me gusta maquillarme, pero me da mucha pereza. Entonces cuando voy a grabar videos es cuando más como que me maquillo, la verdad. Acá pues como pueden ver un maquillaje muy simple, pero me gusta. Como ruborcito, un poquito de pestañina en las esquinas, las cejas, labial y listo. En mi día a día, la verdad, solamente me echo protector solar con color, este cosito que ya les voy a mostrar, este que se llama Lips and Cheeks, que básicamente es como un labialcito, pero que me sirve pues para precisamente los labios y las mejillas, y eso es lo que yo me echo. Y me peino las cejas, eso sí, porque soy un poquito peluda de las cejas. Entonces bueno, ya eso es todo. Pero ya cuando voy a grabar videos pues sí me maquillo un poco más. Y ahorita me arreglo un poquito el cabello y listo. Pero les voy a mostrar cómo es el set de grabación. Vean pues, entonces por acá tenemos las obras. Acá es donde yo pinto todo, por acá. Y televisor, bueno, y este es el fondo que ustedes ven en los videos, pero obviamente está sin nada, sin tanta magia. Bueno, la magia obviamente son las obras, pero las luces y demás ayudan un montón, entonces les voy a mostrar. Bueno, lo primero que hago es traer esta mesita de mi balcón. Esta mesa me sirve para poner el computador y todo lo que pues necesito como para grabar, más que todo el computador, porque ahí voy viendo como los guiones y demás. Por acá, que es como donde están todos los, bueno, muchos materiales que tengo. Bueno, yo ya estoy acá con la ropa lista para grabarles el video. Ya tengo el set armado, lo pueden ver por allá. Y ya tengo por aquí la cámara, la luz, el guión, agüita. Tengo obviamente maquillaje porque, pues por si de pronto subo mucho, el micrófono y listos. Y por acá estoy yo. Bueno, voy a hacer el segundo cambio de ropa porque ya terminé este video, entonces me voy a cambiar y ya vuelvo. Bueno, por aquí ya me cambié, me puse este kimono que la verdad me parece súper lindo y bueno, la misma camisa. Ya, vamos a empezar a grabar el segundo video.
Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerda que si te gusta mucho este contenido de arte, te puedes suscribir. Coméntame cuál fue tu parte favorita de este video y espero que te haya servido un montón, que te inspires y también te animes a tener tu propio estudio de arte. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar aquí. Chao.